En el verano de 1975, un suceso inquietante ocurrió en la ciudad de Bryng, Pensilvania. Una niña de 8 años llamada Gretchen Harrington desapareció misteriosamente camino a la iglesia. Cientos de personas del pueblo se unieron a la búsqueda, pero durante años no se encontró rastro de la niña. Esta desaparición se convirtió en un misterio enterrado en el tiempo durante 48 años. Sin embargo, la aparición de un personaje importante marcó un nuevo punto de inflexión en el caso. El asesino es realmente él. Y estás viendo el canal Thrilling Story, donde exploramos juntos los casos más misteriosos y las historias más emocionantes. Y como de costumbre, antes de comenzar a descifrar los misterios del caso de hoy, por favor deja un me gusta y suscríbete para apoyarnos. Ahora, volvamos en el tiempo a 1975. A través de la misteriosa niebla para encontrar la verdad. 15 de agosto de 1975, un viernes caluroso y húmedo. Por la mañana, la brillante luz del sol cubre el suelo con una capa de luz dorada. Gretchen, vestida con una camisa de rayas azules y blancas, pantalones cortos azules y zapatillas deportivas, salió sola de casa a las 9:20 de la mañana. Todos los días durante la semana anterior, había ido a la iglesia cristiana reformada Trinity Chapel para participar en el programa de campamento de verano de la iglesia. La iglesia no está lejos de casa, a solo unas calles de distancia. Gretchen es una niña alegre y vivaz a la que le encanta jugar con sus amigos y tiene una relación muy estrecha con su familia. Es la hija favorita de sus padres. Por lo general, su hermana la llevaba a la iglesia. Pero ese día, ambas hermanas estaban ocupadas ayudando a su madre con las tareas del hogar, por lo que Gretchen tuvo que ir sola. Gretchen y los demás niños del pueblo asistirán al primer servicio religioso. Luego, aproximadamente a las 10 de la mañana, el pastor guiará a los niños a la segunda iglesia presbiteriana reformada para continuar con el programa del campamento de verano. Esta actividad se realiza alternadamente entre las dos iglesias. Sin embargo, estas dos iglesias no están muy lejos la una de la otra. Están en la misma carretera y a solo 700 metros de distancia. El padre de Gretchen, Harold Harrington, era pastor de la segunda iglesia. Sin embargo, cuando empezó el espectáculo, Gretchen todavía no había aparecido. Al no ver a su hija, Harold fue a la primera iglesia a preguntarle al pastor David Zanstra. Pero también dijo que nadie vio a Gretchen. Harold continuó buscando por la ruta que habitualmente tomaba su hija, pero todavía sin éxito. A las 11 de la mañana y 23 decidió llamar a la policía. Gretchen tenía solo 8 años y llevaba horas desaparecida. La policía dijo que la situación era muy preocupante. Inmediatamente movilizaron una gran fuerza para buscar a la niña. En cuestión de horas, 300 habitantes de la ciudad se unieron a la búsqueda. Lawrence Avenue, donde se encuentran las dos iglesias, es una calle de 4 carriles. Normalmente Gretchen tomaría un atajo, cruzando 2 calles, subiendo una colina y cruzando Lawrence Street para llegar a la iglesia. En el camino pasará por un supermercado y una zona residencial en construcción. Un vecino informó haber visto a Gretchen subiendo la pendiente a las 9:23 de la mañana de esa mañana. Varios otros testigos también vieron a una niña caminando sola por la calle antes de las 10 de la mañana. Sin embargo, Gretchen nunca llegó a la iglesia. La niña desapareció a solo 10 minutos de caminata. Al día siguiente, el número de buscadores aumentó a 400. Pasaron el día recorriendo un área de más de 13 kilómetros cuadrados. Pero todavía no encontraron rastro de Gretchen. Los perros comenzaron a seguir el rastro desde la casa de Gretchen, pero cuando llegaron a la ladera junto a Lawrence Road, su rastro desapareció de repente. Una posibilidad es que la niña haya tenido un accidente al cruzar la calle. Quizás un coche la chocó. Y el conductor, por miedo, tomó a Gretchen y salió corriendo. Sin embargo, después de una inspección exhaustiva, la policía no encontró señales de frenado repentino o colisión en esta ruta, por lo que la posibilidad no es alta. Otra teoría es que Gretchen fue atraída al auto por alguien y se la llevaron. Sin embargo, Harold y su esposa estaban seguros de que su hija nunca se subiría al auto de un extraño porque siempre le habían enseñado a tener cuidado con los extraños. Gretchen es especialmente cautelosa con los extraños.
Incluso muestra miedo cuando interactúa con ellos, pero con la gente que conoce es muy amigable. A los ojos de sus amigos, Gretchen es una niña hiperactiva, con aspecto de marimacho. Apasionada por el béisbol y el fútbol. Sus padres fueron bastante estrictos en la crianza de su hija. Y los domingos no les permiten ver televisión ni salir, pero su familia es muy armoniosa. Sin conflictos ni rencores con nadie. 8 días antes de su desaparición, Gretchen acababa de convertirse en hermana mayor. Había bromeado diciendo que si la recién nacida era niña, se escaparía de casa, pues ya tenía 2 hermanas mayores y siempre había querido un hermanito. Pero cuando vio a su hermana recién nacida, Gretchen estaba extremadamente feliz. Para Gretchen era casi imposible huir de casa. La policía de Springfield ha distribuido volantes con la foto de la niña puerta a puerta y ha establecido una línea directa disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para recibir información. Hicieron un llamamiento a la gente que tuviera información para que aportara pistas. En los primeros días después de la desaparición de Gretchen, la policía recibió más de 200 llamadas. Los investigadores siguieron todas las pistas posibles, pero pasaron 2 semanas sin ningún progreso. Al principio sospecharon que la niña podía haber sido secuestrada. Pero con el tiempo la familia no recibió ninguna petición de rescate. Esto hace que la situación sea preocupante. La búsqueda se extendió no solo a Pensilvania sino también a Delaware y Nueva Jersey. Y se distribuyeron volantes ampliamente. Un camionero dijo que el día que Gretchen desapareció, estaba conduciendo por Lawrence Road cuando vio a una niña que se parecía mucho a Gretchen caminando hacia una camioneta verde estacionada al costado de la carretera, cerca de la ladera que conduce a la iglesia. Según el conductor, quien iba al volante era un hombre y el vehículo presentaba un aspecto bastante antiguo. La carrocería presentaba signos de deterioro y faltaba la tapa del maletero trasero. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, no han podido localizar el vehículo ni al conductor. Y no está claro si están relacionados con la desaparición. A finales de septiembre, el caso seguía sin resolverse. La línea directa de la policía, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya no recibe pistas. Aunque se identificaron varios sospechosos potenciales, ninguna evidencia que los vinculara con la desaparición de Gretchen dejó la investigación paralizada. Desesperado, un oficial de policía incluso buscó a un psíquico, quien confirmó que Gretchen había muerto. Pero no pudo localizarla. 2 meses después, un marinero que trabajaba en el astillero naval de Filadelfia estaba trotando en el parque estatal Ridley Creek, en el condado de Delaware, cuando vio por casualidad un sostén colgando de la rama de un árbol como una bandera, aparentemente tratando de atraer la atención. Al acercarse, descubrió un hueso humano tirado en el suelo. Demasiado asustado, corrió inmediatamente a una casa cercana para llamar a la policía. Cuando la policía llegó al lugar y comenzó una excavación, descubrieron un esqueleto descompuesto. Basándose en la estructura ósea, la ropa encontrada en la escena y los resultados de la comparación de las marcas dentales, la víctima fue identificada como Gretchen, una niña de 8 años que había estado desaparecida durante los últimos 2 meses. La víctima fue encontrada a 11 kilómetros de su domicilio. El informe forense mostró que el cráneo de la víctima estaba fracturado, la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo. La ropa de la víctima estaba cuidadosamente doblada a su lado, pero no fue posible determinar si había sido atacada antes de su muerte. La policía pasó días buscando en el parque e investigando a personas con antecedentes penales en la zona, pero no encontró pistas. 8 años después, la policía recibió una carta anónima que afirmaba saber la verdad sobre el caso, lo que volvió a poner el caso en el foco de atención. Sin embargo, nunca se reveló quién era el remitente de la carta, lo que llevó a la policía a sospechar que podría tratarse de un engaño. Los investigadores del FBI creen que en la década de 1970, cuando los asesinatos en serie ocurrían con frecuencia en Estados Unidos, es imposible descartar la posibilidad de que Gretchen fuera víctima de uno de esos perpetradores. Sin embargo, al no encontrar ninguna pista, el caso quedó en un punto muerto y fue clasificado como caso sin resolver. Pasó el tiempo y en enero de 2023, 48 años después del incidente, la investigación dio repentinamente un nuevo paso adelante.
una mujer anónima proporcionó una pista vital a los investigadores. Dijo que el sospechoso podría ser David Zandstra, pastor de la primera iglesia de la zona en ese momento. La mujer dijo que solía ser muy amiga de la hija de Zandstra y que a menudo dormía en su casa cuando era pequeña. Cuando tenía 10 años. Una noche se despertó de repente y encontró al padre de su amiga tocándole el cuerpo. Lo que más la sorprendió fue cuando contó esta historia. La amiga admitió que su propio padre la había tratado de manera similar. La mujer le dio a la policía un diario que escribió en 1975, en el que se registraban 2 casos en los que una compañera de clase casi fue secuestrada apenas un mes después de que Gretchen desapareciera. Ella sospecha que el secuestrador es Zandstra. En ese momento, Zandstra, de 35 años, era pastor en la ciudad de BRY Enemar, donde ocurrió el crimen, y había servido en la primera iglesia del campamento de verano durante 14 años. Luego se mudó a California y actualmente vive en Marietta, Georgia. En julio de 2023, la Fiscalía del Condado de Delaware, Pensilvania, anunció que había arrestado a David Zandstra, ahora de 83 años, por cargos de asesinato. Confesó haber atacado a la pequeña Gretchen. David Zandstra se encuentra actualmente detenido en espera de juicio y ha rechazado la libertad bajo fianza. En enero de 2025, a la edad de 84 años, compareció ante el tribunal. En el tribunal, la fiscalía afirmó que el día del incidente, Zandstra conducía una camioneta verde por Lawrence Street, camino a la iglesia. Cuando vio a Gretchen sola y sin nadie alrededor, detuvo su auto y le ofreció llevarla, y Gretchen aceptó. Sin embargo, en lugar de llevar a la niña a la iglesia, Zandstra condujo hasta un parque a 11 kilómetros de distancia, con la intención de agredirla. Cuando Gretchen se resistió, él usó la violencia contra ella hasta que murió. Luego regresó a la iglesia como si nada hubiera pasado, e incluso se unió a la búsqueda de la niña y su familia como amigo cercano. Sin embargo, durante el juicio la situación cambió repentinamente. En el juicio, Zandstra negó todos los cargos y mantuvo su inocencia. El abogado defensor afirmó que el acusado confesó bajo presión y fue engañado, y argumentó que no había evidencia física que demostrara que el pastor jubilado estuviera involucrado en el caso. El juicio duró 4 días, pero el jurado solo necesitó 1 hora para llegar a un veredicto. Como resultado, Zandstra fue declarado inocente. Luego de 18 meses de prisión, fue liberado, cerrándose el caso después de 48 años. El caso aún no tiene una solución clara, la vida de la niña nunca podrá ser recuperada, dejando un dolor desgarrador para todos. Zandstra había admitido personalmente el crimen, lo que llevó a muchos a creer que se había encontrado al culpable, pero de repente el caso dio un giro. Aunque fue declarado inocente, su reputación y su carrera resultaron gravemente dañadas. Zandstra abandonó su ministerio pastoral y se retiró de la vida pública. En cuanto a si realmente cometió un crimen tan atroz, quizás solo él sepa la respuesta. Así que este es el final de la historia de hoy. ¿Qué opinas de este caso? Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios para discutirlos. Y antes de irte, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos casos clásicos del canal de Thrilling Story.